bienvenida a las objeciones. Puede parecer raro, pero la verdad de las cosas es que los vendedores tememos a las objeciones. Y yo digo al revés, bienvenida a las objeciones, porque si hay una objeción, quiere decir que hay un interés. Si no hay objeciones, lo más probable es que a nadie le interese. Es como ir a buscar trabajo y te digan, te llamamos. No hubo ninguna pregunta adicional. Las objeciones son preguntas, son preocupaciones que tiene el cliente, algo que bloquea el que tome esa decisión. Entonces, primero, forma de mirar las objeciones es tomarlas como una oportunidad. Porque si quiere decir que tiene una objeción específica, tú puedes encapsular esa objeción y hacerte cargo de esa objeción. Quiere decir que todo lo demás es sí. ¿Se entiende? Si no te presenta objeción, tú sigues enredado con el tema. Entonces, escucha la preocupación, son una necesidad, son una oportunidad para vender, incluso podrías vender más, todavía haciéndote cargo de esa objeción. Entonces, bienvenida. ¿Por qué aparecen las objeciones? En algunos casos, para librarse del vendedor. Cuando realmente el cliente no te quiere comprar, te dice, no, tu producto es demasiado caro, es malo, he tenido mala experiencia, y algunas cosas pueden no ser una genuina explicación. Lo que quieren es librarse del vendedor porque el vendedor llegó a una entrevista en un segmento equivocado, en un momento equivocado o en un mal momento. Entonces a veces te presentan la objeción de buen educado para decirte que no. Acá en Chile particularmente tenemos mucha dificultad para decir que no. En algunos casos es porque falta dinero, porque en realidad había entendido que tenía un presupuesto X y ahora me doy cuenta de que realmente está muy lejos de lo que necesito y ni siquiera es para negociar. O sea, no me da para negociar porque está fuera de mi ámbito. Porque en algunos casos no he tenido la necesidad. Llegamos a un proceso de venta, de compra, de conversaciones, de indagación y realmente no tengo una necesidad que yo diga, oye, tengo un sentido de urgencia a eso, o no me he sabido darle un sentido de urgencia. En fin, existen diversas razones por las cuales los clientes nos presentan objeciones. Y la mejor forma es escuchar la objeción, atender la objeción y hacernos cargo de ella. No pretendas adivinar ni presumir malas intenciones, ni te enojes con el cliente porque te hace preguntas, ni te enojes contigo mismo porque no fuiste capaz de explicar. No vale la pena. Aquí lo más probable, lo más recomendable es pensar en que si el cliente te plantea una cierta objeción, lo que te está diciendo, tengo interés, excepto por este tema que todavía me falta comprenderlo. No las asumas en forma personal ni reacciones defensivamente. No es contra ti, ¿ah? No es un tema, no es el cliente jodido. Plantéate tú qué parte del proceso no has hecho suficientemente bien de tal manera que te plantea una objeción que tú entendías que no debería haberte presentado. El problema es tuyo, no es del otro. Trátalas como un requerimiento de información. ¿Quieres saber más? ¿Quieres entender más cosas? Darle una bienvenida como una oportunidad de venta. Hay casos en que a partir de una objeción uno puede hacer un cierre bastante más grande del que había imaginado originalmente. Representan una necesidad del cliente, todavía no te ha dicho que no. E incluso en algunos casos, algunos vendedores más expertos, más sofisticados en esto, dicen, cuando me dice que no, realmente empiezo a vender. De tal manera que lo asumen como un desafío casi en forma personal. En fin, busca el tema, no crea resistencia, escucha tranquilamente, replantéate el tema y no respondas tan rápido. ¿Ah? No te pagan, aquí la respuesta no tiene por qué ser automática, no es necesario. Entonces, alguna sugerencia, toma palco, en el sentido, salte de la conversación y mírate a ti y mira al cliente cómo están los dos conversando, de tal manera que observes qué cosa puede estar ocasionando ese tema. Está muy lejos, está muy cerca, están hablando muy fuerte, realmente no quiere, vuelve a revisar cuál es el estilo de comunicación de ese cliente, replantéate el tema, date un espacio, ¿ah? Salte del problema, te permite analizarlo un poquitito con la distancia. Sintoniza con el cliente. Escúchalo, entiéndelo y ponte en los zapatos de él de tal manera de entender por qué te hace esas preguntas, cuál es su dolor, a lo mejor hay una parte de su necesidad que tú no has logrado ver todavía. Replantea el tema, o sea que en el fondo decirlo con sus propias palabras, decir, en el fondo lo que usted me pregunta es que quiere saber acerca de A, B, C, D. Eso replanteamiento es una muy buena señal porque le dan, primero, acota el problema a eso que tú dijiste, permite al cliente escuchar nuevamente el problema que está planteando y le permite asegurarse a él que tú entendiste cuál era el problema. ¿Se entiende?
aísla la objeción, no la metas en el saco completo, encapsúlala para que te concentres en ella. Hazte cargo de responder lo que te está preguntando. No te vayas por las ramas, no hables de otras cosas además de lo que te está diciendo. Evidentemente, si la respuesta es no o no entendió algo, tienes que volver a replantear los beneficios de tu oferta, volver al principio. Pero si te plantea una objeción concreta y específica, tu respuesta tiene que ser concreta y específica. No te vayas por las ramas. Uno de los temas que es interesante cuando uno trabaja en equipos de venta es que este es un tema de capacitación súper potente respecto de cómo anticiparse a las objeciones. Si trabajamos en equipo y aprendemos de los otros colegas o los jefes de venta, además de preguntar con cuántas llevas y con cuántas vas a terminar, típica pregunta de los jefes de venta, tú puedes ir planteando como ejercicios prácticos de con qué nueva objeción nos hemos encontrado esta semana. Y va a aparecer alguien, mira, me apareció una objeción que no me había aparecido antes, una pregunta, ¿y qué respondiste? Y va a aparecer otro que va a decir, yo respondí esto. En el fondo, andas actualizando, como preparación, un inventario de objeciones con sus posibles salidas. Y ese es un proceso infinito de nunca acabar, porque siempre van a haber nuevas objeciones y siempre van a haber ocurrencias de cómo salir. Lo interesante es que tengas una preparación respecto de las objeciones, de tal manera que no te sorprendan. Cuando te planteen algo, tú tengas algún discurso, alguna respuesta más o menos pensada, preparada. No necesariamente para decirla tan rápido, pero sí puedes diseñar una estrategia distinta para cómo enfrentarla, en la medida que vayas preparado. Las objeciones nos dan una oportunidad para negociar. La negociación tiene que ver con buscar estos acuerdos cuando estamos los dos interesados en el largo plazo. Yo no negocio con alguien que no me interesa. Cuando negocio es porque realmente me interesa sostener una relación de largo plazo, por lo tanto es una tremenda oportunidad. Por lo tanto podemos vincular cómo enfrento las objeciones respecto de cómo soy de buen negociador. Y aquí un par de claves, porque podemos aumentar nuestra propuesta de valor en la medida que comprendamos, a lo mejor debemos usar otra herramienta de nuestra caja de herramientas, perdone la redundancia, que teníamos de los atributos y de los beneficios que teníamos en nuestra propuesta de valor. A lo mejor el problema del cliente no tiene que ver con el producto, sino que tiene un problema de financiamiento. Y a lo mejor nuestro trabajo tiene que ver con que no es que sea caro o barato, sino que quiere pagarlo en cuotas. Y en mi propuesta de valor está solamente la posibilidad de pago contado. Entonces, yo puedo crear una oferta distinta a partir de entender cuál es esa objeción. Y puedo darle crédito bajo ciertas condiciones, puedo negociar un crédito. Y aquí viene una de las claves más importantes en el proceso de negociación. Nunca des algo a cambio de nada. Siempre que des algo, que sea a cambio de otra cosa. Por ejemplo, el caso que te estaba diciendo, oye, me interesa comprar, pero me interesa que me des más plazo. ¿Cobremos un interés? Hagamos que aumente la orden, le puedo dar más plazo, o puedo cortarle cierta parte del producto, pero en el fondo que no sea gratis, porque si el cliente siente que es gratis, va a seguir pidiendo otras cosas porque va a pensar que para ti no costó nada entregarlo y estás dispuesto a darlo gratis. Y aquí viene una segunda característica de los procesos de negociación, una segunda recomendación. Entrega siempre algo que sea de alto valor para el cliente y de bajo costo para ti entregarlo. Por ejemplo, puedes dar, si tú te das cuenta que el dolor va por ahí, oye, puedes entregar gratis el transporte, puedes entregar gratis la instalación, algo que le soluciona un tremendo problema a tu cliente y que para ti es de bajo costo entregarlo. Y lo puedes incorporar dentro del precio, finalmente lo puedes disfrazar dentro de tu propuesta completa. Pero dejas al cliente totalmente satisfecho con algo que siente que obtuvo de alto valor y que para él le molestaba y que para ti era fácil entregarlo. Resérvate esos elementos que puedas dar gratis de tal manera de que lo puedes incorporar al producto final, de tal manera de sorprender al cliente. Hablemos un rato del precio. El precio es la objeción que más repetidamente sale entre los vendedores. Todos o casi todos los vendedores sienten que si su producto fuera más barato, lo podrían vender mejor. Y eso en algunos casos es correcto y en algunos casos, en la mayoría, es incorrecto. Porque la estrategia de precios que tiene la empresa es por alguna razón definió que ese era el precio.
porque quería marginar tanto, porque sus costos son X, porque quiere posicionar en la mente del consumidor que su estrategia de precio es tal o cual. Quiere posicionarse como el más caro, como el segundo, como el tercero o como el más barato, etcétera, etcétera. Entonces, siempre esta cosa de que el cliente te pide precio como una objeción, no tienes que anticiparlo así solamente. Entonces, algunos tips para salir del tema de la objeción del precio. Primero, si el cliente te dice que eso es muy caro, tú no respondas dándole el descuento de inmediato. Pregúntale, ¿caro respecto de qué? ¿Con qué lo está comparando? ¿Por qué me dice que es caro? ¿Cuál es tu presupuesto? Hazle preguntas, de tal manera de que tú logres entender de que si el cliente lo que está haciendo es un regateo, que está pidiendo un descuento por pedirlo, porque a todos nos gusta pagar menos, si es que podemos pagar menos, o de verdad tiene un tema de dificultad de pagar lo que tú estás pidiendo. Entonces, pregúntale, de tal manera de que te entregue esa información. Segundo, replantéate el tema. Si le vas a dar algún descuento de los que tienes autorizados, pregúntate si puedes obtener algo a cambio de eso. ¿Le hago el descuento? Sí, aumenta la compra, sí, me deja hecho el pedido siguiente, sí, etcétera, etcétera, en esas condiciones. Si es que puedes acceder a ese descuento. En algunos casos, los clientes por convicción y cultura piden descuento, sin necesitarlo. Y si les dicen que no, la compra la van a hacer igual. Deja de temer por eso. Cuando tú vas al supermercado y ves la lista de precios de las cosas que vas llevando, no se te ocurre decirle a la cajera que te haga un descuento cuando llegas a la caja. Ya sabes cuál es el precio, cuáles son las condiciones. No accedas al descuento a la primera. Segundo, trata de entender cuál es la estimación de precio que el cliente tiene. ¿Qué quiero decir con eso? Que normalmente cuando yo tengo bajo mis atribuciones un porcentaje de descuento, por ejemplo, el 10%, puedo llegar hasta el 10%, habitualmente los vendedores, y esto lo escuché en un chiste que decía unos vendedores que se saben solamente la tabla del 5, hacen descuentos del 5, del 10, del 15, del 20%, no hacen otro tipo de descuento. Sugerencia, pregúntale al cliente cuál es el precio que le acomoda. ¿A qué precio le parece a él razonable? De tal manera que te dé un rango. Y muchas veces te das cuenta de lo que quiere es simplemente un cariño. No quiere que le hagas un descuento, sino que quiere lucirse frente a su jefe o quedar tranquilo que pidió un descuento y le diste un descuento. No pienses en eso. No te metas en el bolsillo del cliente. Si el cliente está conversando contigo y tú estás acá, es porque hay algo de interés en tu propuesta de valor y está dispuesto a pagar por ello. Por lo tanto, no digas que sí a la primera. En algunos casos puedes decir que no y que no tienes permitido y a veces pasa. Y en la mayoría de los pasa. Por eso es importante cuánto feeling, cuánto conocimiento tienes tú con ese cliente, hasta dónde has llegado en espacio de descuento. Un buen vendedor no da descuentos. Un buen vendedor dice, oye, este es el precio. El dueño de la Rolls Royce hace muchos años decía una frase, decía, el que me pide un descuento no merece un Rolls Royce. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres estar en esas grandes ligas, si tu cliente quiere y si tú te crees la propuesta de valor que estás vendiendo y crees que ese es el precio justo, no tienes por qué dar descuento. Si el cliente sabe el precio o por lo menos tiene una relación. Entonces, ten cuidado en acceder rápidamente al precio. En algunas empresas hemos resuelto el tema de esta provocación de que los vendedores piden mucho descuento a sus jefes para poder hacer las ventas y lo hemos asociado en crear un sistema de comisiones mixtas. ¿Qué quiero decir? El vendedor tiene una comisión tanto por la venta, como es tradicional, y hemos agregado una segunda comisión de tal manera de que pueda ganar sobre el margen. Como llegar a entender cuáles son los costos es bastante complejo y puedes prestarse para susceptibilidades. En las empresas lo que hemos hecho es que te otorgo a ti la posibilidad de dar un máximo descuento, por ejemplo, del 10%. Si das el descuento del 10%, vas a tener tu comisión sobre la venta del producto que hiciste al 90%. Está calculado dentro de mis costos. Pero si das un cero descuento, o sea, lo vendiste al 100%, además de ganar la comisión por la venta total de un producto mayor, de un mayor valor, obtienes una comisión adicional por no haber dado descuento. Y eso se puede ir moviendo en una escala de tal manera que tú tengas incentivos adicionales a no dar descuento, de tal manera de compartir ese mejor margen con tu empresa.
Y de esa manera el vendedor, como dato para las empresas, se transforma en un aliado que defiende el margen. Cuando yo no tengo una comisión respecto del descuento o respecto del margen propiamente tal, no tengo ningún interés en que tú maximices rentabilidad. A mí me interesa vender. Y claramente es más fácil vender un producto con descuento que sin descuento. Si yo te incorporo como una comisión adicional por no dar ese descuento, te hago socio y te aseguro que los mejores defensores de los descuentos, y no van a dar nunca más descuentos, son los propios vendedores.